Hola, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí en mi canal de YouTube. Hoy hablamos de una pregunta interesante y es la siguiente: ¿puede una persona cristiana inseminarse artificialmente? Quédate y conversamos. Una de las inquietudes que tiene mucha gente, y yo la escucho tras bastidores, la escucho en la oficina de la iglesia, la escucho en los corrillos, en los pasillos, sobre todo por la tensión que genera la idea de tengo tal edad, no tengo pareja y cómo yo puedo tener mis hijos. ¿Me insemino artificialmente? Y obviamente yo sé que probablemente tú, como eres muy santo, muy creyente, no te has hecho esa pregunta, pero la cantidad de personas que quieren alcanzar una familia a través de la consecución de un hijo es algo impresionante y no es malo. De hecho, cuando vamos al valor bíblico, al modelo nuclear que plantea la Biblia en relación a la familia, vemos una figura triangular, o sea, vemos al hombre, vemos a la mujer y vemos al hijo. Y evidentemente en el centro, de acuerdo a la teología bíblica, vemos a Dios. Ahora, cuando nosotros desconectamos este triángulo, lo deformamos y solo tenemos a una mujer, a un hijo producido no necesariamente por una técnica violatoria a lo sacro de la vida, por una técnica científica. La pregunta es, ¿está mal en forma? ¿Está mal en fondo? Yo pienso que es meritorio de análisis, evidentemente. Mi opinión no puede ser concluyente para que tú tomes una decisión. Mi opinión es una opinión. Yo pienso que una pareja cristiana que esté en una situación de infertilidad, y según los estudiosos de esta materia, claramente hablan de que una pareja que ha tenido relaciones sexuales sin protección por más de 12 meses y no logra concebir, tiene que ser evaluada por problemas de infertilidad. Decir que solo en los Estados Unidos cerca de 2.5 millones de parejas se encuentran bajo un diagnóstico de infertilidad. Imagínate tú, ¿cómo respondemos frente a eso? En el marco de la teología, sobre todo en el Antiguo Testamento, a mucha gente no le gusta que se utilice la palabra Antiguo Testamento porque fue nada más y nada menos que nuestro amigo Marción en el siglo II que le llamó así, pero popularmente en el Antiguo Testamento, en la ley judía, en la cosmovisión judía, las mujeres que no tenían hijos estaban bajo una maldición. La infertilidad era vista como una maldición. Y sin duda que Dios tiene la capacidad de hacer que cualquiera procree. Ahora, volviendo al punto de partida, cuando tú le quitas el aspecto teológico a la infertilidad y tú lo llevas a lo práctico en el siglo XXI, ¿en función de qué? Sometiéndote a ciertos experimentos o a ciertos tratamientos ya probados, tú podrías, junto a tu pareja, superar una infertilidad. Es exactamente lo mismo que utilizar la ciencia para otro tipo de males que antes no tenían cura, como por ejemplo, en aquel tiempo la lepra era considerada como una maldición y hoy en día es una enfermedad que tiene cura. Partiendo de esto, nosotros podríamos afirmar lo siguiente, que una pareja creyente se insemine artificialmente. Yo pienso que no es pecado y quiero ser contundente en ese sentido porque, reitero, hay técnicas que son heterólogas y hay técnicas que son homólogas. Las técnicas heterólogas es, bueno, tú venir, tu mujer, ir a un banco de esperma, coger el esperma del hombre ojos verdes, del rubio, blanco, de altura 6'5", y tú venir y decir, ese va a ser el papá de mi hijo. No, 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 no. Ese va a ser el aporte que le falta cromosómico a tu óvulo para entonces tú concebir un hijo. Y ahí comienza a variar la historia. Porque ya no se trata de la técnica para que una pareja pueda concebir un hijo. Ya se trata de la idea de que una persona soltera está entonces no desnaturalizando la vida necesariamente, pero sí está desnaturalizando el concepto de familia como Dios lo creó. Y fíjate que aunque es medio grisáceo todo el tema, hay una línea delgada que recae sobre la conciencia y sobre la perspectiva moral de la Biblia que nosotros pudiéramos tener en este caso. Obvio que yo no creo que alguien deba juzgarte por las acciones que tú tomes en este sentido. Sin embargo, tú deberías tener un análisis bastante crítico
al respecto. Yo tomé algunos apuntes aquí que quisiera compartirlos contigo, y hay apuntes que creo que pueden ayudarte mucho a establecer un filtro, dado que hoy existen cerca de 38 formas de tú concebir sin necesariamente tener una pareja. Hay 38 combinaciones que se dan, transferencias de gametos, fertilidad in vitro, inseminación artificial, bueno, X cantidad de formas. ¿Qué filtro nosotros podríamos utilizar para decir esto se parece al Dios de las Escrituras o esto no? Y aquí yo te tengo algunas. Número 1, recuerda que la ley divina, es decir, el criterio de Dios, no necesariamente sigue el criterio humano. En Romanos, cuando leemos que Dios los entregó, Romanos capítulo 1, que ellos hicieron lo que quisieron y entonces de acuerdo a lo que aprobaron en su corazón, pues Dios los entregó a sus vicios. Yo pienso que ese es uno de los principales y peores castigos de Dios para con el hombre, entregarlo porque se hicieron sabios en su propia opinión. Yo considero que ahí es un filtro importante y siempre debemos recordarnos. Mira, quien te habla es una persona que, si tú has visto muchos de mis otros videos, para muchos ortodoxos soy heterodoxo, o sea, para mucha gente legalista soy el más liberal. Sin embargo, más allá de lo que yo pienso está lo que la palabra piensa. Número 1, recordarnos que este texto va mucho más allá de la metodología humana y que si por la metodología humana fuera, pues estuviéramos en otra tesitura. Recuerda que fue el mismo hombre que evaluó la fórmula de la inmortalidad, producto de la serpiente o proveniente de la serpiente. El hombre compró esa fórmula. Bueno, pero Dios le había dado otra fórmula probablemente y seguramente la más efectiva. Entonces se recuerda siempre eso, que las leyes divinas no necesariamente son concomitantes con las leyes terrenales establecidas por los hombres. Número 2, no todo lo que científicamente es viable es moralmente correcto. No todo lo que científicamente viable es moralmente correcto. Yo quiero detenerme un momento ahí porque cuando hablamos de clonación humana, es otro tema que voy a abordar en uno de mis próximos videos, o sea, la clonación y la perspectiva bíblica. ¿Cómo creamos la vida? Y esto ha sido tema de debate en muchas ocasiones sobre ciencia y Dios. Aquí el tema no es si el hombre encontró la forma de hacer un humano. No la encontró. Encontró una forma diferente, pero tiene que recurrir a los elementos primarios, o sea, a una célula, y esa célula es increable, es irreplicable. Entonces al final está cambiando la forma, pero tiene que recurrir al fondo y a las cosas creadas por Dios. Sin embargo, entendamos la ética de eso. Recuerde que el humano nace en un contexto. Dios forma al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1, 26 y 27. A su imagen y semejanza le coloca a Eva como un elemento, según el hebreo que vemos ahí, una oposición perfecta, es ser kenedok, una ayuda perfecta, ayuda idónea, una oposición que engranaba. Y entonces en el contexto viene el mandato: procread, fructificad y multiplicaos. Pero ya aquí tenemos que entender cuáles cosas se salen del camino de la ética cristiana. Ojo aquí, que otros lo hagan no significa que nosotros vamos a querer imponerles nuestra teología a sus criterios éticos. Los vamos a respetar. Ahora, usted como creyente, yo como creyente, ¿cuál es el criterio con el cual abordamos estas decisiones trascendentales de nuestra vida? Y es en creyentes que me quiero enfocar, porque yo no puedo imponerle una teología al que no es cristiano, porque no tiene por qué asumirla. Ahora, tú y yo que somos cristianos, ¿cómo vemos estas cosas? Y no lo digo desde el punto de la inflexibilidad. De hecho, conozco muchas mujeres y conozco muchos hombres que anhelan tener hijos. La pregunta es, ¿a través de cuál metodología? ¿Bajo cuál motivación? Y eso es algo que solo tú y Dios pueden entender. Número 3, siempre recuerda que no es justo obtener un bien a través de un mal y que en el cristianismo el fin no necesariamente justifica el medio. Eso nos recuerda a Maquiavelo, ¿verdad? Que se inspira o escribe su libro El Príncipe inspirado en el hijo del cardenal, del papa en ese momento, Borgia. No, en este caso no se trata de obtener lo que queremos de la forma y a través de cualquier medio
que nosotros podamos tener al alcance. Siempre recuerda que en el Evangelio, en el cristianismo, los medios no necesariamente van a justificar el fin. En este caso, otro punto importante, quiero ir yendo por una parte más deontológica, más de valores también. Todo niño tiene derecho a nacer en una familia. Todos los que venimos de hogares de padres divorciados sabemos lo que implica la ausencia de una paternidad o de una maternidad complementada. Sabemos claramente, por otro lado, el valor que aporta a nuestra vida un modelo de padre y de madre que nos enseñe, porque en nuestra etapa de formación, según algunos terapistas, de 1 a 7 años uno va formando la personalidad. Evidentemente, esta cada vez más inelástica con el tiempo, más inflexible, pero algunos psiquiatras hablan de que hasta los 18 años el ser humano va asumiendo y adoptando y definiendo patrones, aunque sabemos ya por ciencia que el cerebro es bien neuroplástico, ¿verdad? Bien plástico, bien maleable. Sin embargo, hay conductas que se van acendrando ahí y el modelo paterno-materno es fundamental. Es fundamental para nosotros entender esto. Y quiero cerrar con respecto a lo que es nuestra teología sobre la creación. ¿Qué nosotros creemos sobre lo que Dios ha creado y sobre cómo Dios nos ha creado? Para argumentar muchas veces a nivel teológico de la creación, yéndonos a textos como el apóstol Pablo en Romanos, la teología natural, que las cosas creadas revelan el poder de Dios, su eterno poder, ¿verdad?, su deidad, pues pensemos en justamente la naturalidad de cómo Dios maquetó el arquetipo creacionista y la familia. Dios nos hizo nacer en el contexto de familia nuclear. Y concluyo con esto. En este tiempo donde la familia está en riesgo, la familia como la conocemos, la familia desde el aspecto judeocristiano está en riesgo. ¿Por qué? Porque hay una agenda que pretende deconstruir la familia de acuerdo al modelo del Dios de las Escrituras y plantear o replantear un nuevo modelo de familia. Fíjese que hoy en día te aprueban 3 hombres que tengan un hijo, te aprueban 2 mujeres y un hombre que tengan y que críen un hijo, y evidentemente esos constructos y esos modelos que se le están revelando o reflejando a esos niños van a pasar factura en un mañana, porque eso es lo que ellos van a crecer viendo como bueno y válido, y eso tiene un sello, una impronta indeleble en el corazón del niño, solo el Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo donde existe esa lucha, nosotros tenemos que estar claros de qué exactamente nosotros creemos frente a las decisiones tan relevantes e íntimas de la vida. Si bien es cierto que nadie habla mucho al respecto de esto, ni en las iglesias se habla mucho al respecto de eso, pero no es menos cierto que en el corazón de muchas personas todas estas inquietudes están. En el corazón de muchos solteros que por no tomar una decisión alocada y casarse probablemente con una persona que no es de su afinidad, que no es un yugo igual, tú los ves batallando, sobre todo las mujeres que van entrando en una curva en la vida donde quieren tener sus hijos, y eso es totalmente natural y neurofisiológico en la mujer. Ahora, a ti como creyente, mujer u hombre, sin ser inflexible para nada, me estoy abstrayendo de mi manera natural de ver las cosas y estoy centrándome en el consejo de Dios. ¿Cuál es el filtro y el lente? Así como yo estoy frente a un lente en este momento, ¿cuál es el lente con el cual nosotros vamos a ver la vida? Si tú te encuentras en esa situación, mi oración es que Dios te ayude y que te dé respuesta y que tú puedas tener paz de acuerdo a las decisiones relevantes de la vida. Porque al final, si bien es cierto que la inseminación artificial no es pecado, ni que las técnicas de procreación homólogas son pecado, tienen que efectuarse o deberían efectuarse en un contexto donde
por ende son homólogas, o sea, dentro de un matrimonio, la pareja, etcétera, etcétera, hacen ejercicios para procrear, pero es dentro de un contexto. Eso viene siendo un método alternativo que le facilita a la pareja. Los otros métodos son de cuidado, y eso básicamente podría ser el mismo criterio de acuéstate con una persona y ten un hijo solo para usarlo como o un esperma o utilizarla como un vientre, literalmente, de alquiler por 9 meses, sabiendo que esa no es una relación perdurable, sino que tiene fecha de caducidad. Quiero que oremos, porque sé que con tanta información al respecto, con tanta información, se queda en tu corazón una gran carga probablemente. Quizás si tú estás pasando por ahí. Y yo quiero pedirle al Señor que sea tu ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas vidas que han visto este video, Señor, y que probablemente se encuentran con esas inquietudes. Ayúdales a través de tu palabra, Espíritu Santo, a darle quietud y a darles serenidad y luz para la toma de decisiones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado viendo. Dale like, dale share, comparte. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en la próxima entrega. Dios te bendiga.